le bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión de Viernes Santo. Isaías 53, 5 al 7 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hace más de 2000 años atrás, Jesús caminó una senda, la vía dolorosa, donde Jesús llevaba su vida para llegar y cargar los pecados de toda la humanidad. No iba a un estadio donde le hicieran una ovación, donde hubiera gente gritando a favor de él, sino más bien él iba hacia el lugar de la calavera, la cruz del Calvario, donde él dejó su vida por cada uno de nosotros. Seamos agradecidos este Viernes Santo y démosle gracias a Dios por todo lo que Él hizo en aquel día. Hola, bienvenidos en esta tarde. Únase con nosotros en estos cantos. Señor, te alabamos porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. Queremos ofrecerte, Señor, toda nuestra alabanza en esta tarde. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Y en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Dígaselo de nuevo. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré,
En todo tiempo, Señor, en toda circunstancia te alabamos, porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. En esta preciosa tarde, en el día que conmemoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, únase con nosotros en este canto de adoración, diciéndole gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Tú eres precioso, Jesús, mi Redentor, mi amado Señor. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora y me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Cántalo de nuevo. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora y me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, tú eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. Y no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, oh mi Redentor, amado Señor, tú eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. Y no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús.
tú eres mi redentor. Y te adoraré cada día de mi vida. Y no puedo vivir si no estás junto a mí. Oh Señor, tú eres digno. Digno es el Cordero que fue inmolado. Cántenlo conmigo así. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Y gracias por tu amor, oh Dios, por tus manos clavadas por mí. Me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Y digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, en la cruz murió. Y digno es el Señor. Digno es el Señor. Gracias. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, por tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu
Señor. Declare ahí donde usted está que digno es el Señor. Declaramos hoy que tú eres digno y digno es el Señor. Oh, digno es el Señor. En su trono está. Y digno es el Señor, digno es el Señor, oh, digno es el Señor, digno es el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra del Señor con ustedes. Hoy se conmemora la crucifixión de nuestro Señor hace 2000 años atrás. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Quiero hablarles en esta oportunidad sobre el tema la salvación en Cristo. Pero para ello vamos a leer la palabra en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12, donde a la letra dice: que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles
que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos, Señor, llevar tu palabra a nuestros hermanos allá en la comodidad de sus hogares. Pedimos, Dios amado, que esta palabra corra y llene el corazón vacío y pueda satisfacer las necesidades espirituales, especialmente de aquellos que no saben hacia dónde se dirigen. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. El pasaje que leímos hace un instante nos habla en esencia de que todos estamos bajo pecado. La salvación que el cristiano disfruta y que extiende la invitación a aquellos que todavía no conocen a Cristo para que sean parte de ello, procede de la obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De ahí sale la salvación, de la obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay una palabra muy importante en este tema, como es la palabra expiar. La palabra expiar significa perdonar, reconciliar, anular, pero en su significado literal quiere decir cubrir. De manera que cualquier sinónimo que usemos nos va a hablar de perdón, de reconcilio, de anulación y de cobertura. En el contexto de este pasaje, ahí se refiere a la acción por la que el pecador es reconciliado con Dios. Con lo cual estoy afirmando entonces que es únicamente por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por la sangre que Él derramó en la cruz, que el hombre puede tener paz con Dios. Ahora, ¿por qué se da ese problema? ¿Por qué el hombre necesita ser salvo? ¿Que no está bien así como está? ¿De dónde nace la necesidad? Bueno, pues permítame decirle que hay dos polos que se oponen ahí. Uno es la santidad de Dios y el otro es la condición pecaminosa del ser humano. Y la santidad de Dios no pasa por alto el pecado. Dios ama al pecador, pero no puede pasar por alto sus acciones pecaminosas sin que éstas sean pagadas o cubiertas. La palabra del Señor, hablando Dios a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, dicen lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo
tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahí podemos ver a un Dios santo, aleluya, que no tiene por inocente al culpable. No tendrá por inocente al malvado. Desde ahí Dios establece, bueno, desde antes, desde cuando Adán y Eva pecaron, pero ya acá tratando con su pueblo Israel, Dios establece la condición de no tolerar el pecado. En el pasaje que leímos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, viene hablando en el contexto desde el versículo 1 del capítulo 3 acerca de la condición del hombre delante de Dios. En el versículo 1 dice: ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O cuál es el aprovechamiento de la circuncisión? Y luego sigue desglosando ese tema en estos versículos de contexto que hemos tomado en esta oportunidad. Pero al llegar al versículo 9, dentro de todo lo que nos dice, concluye que todo el ser humano está bajo pecado. Y como si esto fuera poco, en Romanos capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo al principio en el 9 nos dice: todos están bajo pecado. Y en el 23 una vez más repite: todos han pecado. Y en el capítulo 6, verso 23 de este mismo libro de Romanos, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, aquí tenemos el problema. Un Dios santo que no tolera el pecado, que no puede dar por inocente al pecador. Y un hombre pecador hundido en la miseria del pecado. El hombre por naturaleza ya trae ese pecado que heredó de nuestros primeros padres, como fue Adán y Eva. Y el verso 26 de Romanos 6, o verso 23 de Romanos 6, dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ya ahí Dios nos presenta la oportunidad, pero hay que pagar el precio del pecado. Entonces la veracidad de Dios demanda la expiación. Pagas porque estás muerto y tu condición es esa. O encuentras a alguien que te sustituya, alguien que tome tu lugar, alguien que vaya por ti, que se presente a tu favor. Y entonces el que estableció esas reglas es Dios. Él es soberano y su santidad demanda y exige, como dice ahí en Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él dijo, ¿y no hará lo que dijo? Él habló, ¿y no va a ejecutar lo que habló? Claro que sí. Esa es su condición, ese es su estatuto. Fue lo que Él estableció. Él dijo, el hombre pecó, el hombre se apartó de mí, entonces ahora estamos separados. Lo podemos ver cuando el Señor descendía todos los días a conversar con Adán y con Eva allá en el jardín del Edén. Y les dio ahí instrucciones. Les dijo, ustedes aquí son libres. Dios descendía todos los días y el hombre no tenía ningún problema para conversar con Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero cierto día, cuando el hombre ya sabía que Dios iba a llegar, se escondió, y ya sabemos por qué fue. Y fue porque pecó. Y ese pecado hizo que Dios sacrificara las primeras víctimas y los cubriera con hojas los cubriera con pieles de animales, porque ellos se habían cubierto con hojas de higo. Y se derramara esa sangre que simbólicamente venía a limpiarlos, pero no del todo, porque la consecuencia del pecado se pagó y ahí los tenemos expulsados del jardín del Edén, porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no es hombre para mentir, pero Él estableció los parámetros, las condiciones. Y dice en Romanos capítulo 3, verso 4, Romanos capítulo 3, verso 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y verás cuando fueres juzgado. De ninguna manera va a tener Dios por inocente, sino Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, el conflicto ahí está. Un Dios santo, un hombre pecador, una barrera de por medio que impide la comunión. Y ya lo dice claramente el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2, donde el profeta nos dice lo siguiente: porque vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar mi rostro de vosotros. Estoy parafraseando. Si leemos el versículo 3, dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestras lenguas. Esa es la condición del hombre. Y ahí está la pared. Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras maldades han hecho ocultar el rostro de vuestro Dios. ¿Se da cuenta de la necesidad de la expiación? De otra manera, ¿cómo puede el hombre acercarse a Dios? No puede, es pecador, Dios es santo. Y Dios ama al hombre, pero no ama al pecado. Por lo tanto, este conflicto
es el que hace y presenta la necesidad de alguien que venga a ayudarnos, que venga a expiar, que venga a pagar, que venga a cubrir. En Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, ahí nos dice las condiciones que Dios les puso en el jardín del Edén. Ellos fallaron y entonces Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, hablando Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Oiga esto: el alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es el fin o el final? 6:23 de Romanos: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, entonces, Dios santo, hombre pecador, pared que separa. ¿Cómo resolver este problema? Era necesaria la expiación. La expiación solo se podía resolver, o el precio del problema solo se podía resolver pagando el precio de la deuda, o que hubiera un sustituto, alguien que tomara nuestro lugar. Y en este momento podemos decir: gracias, Dios, porque nos amaste de tal manera que nos diste a nuestro Señor Jesucristo, quien voluntariamente vino a tomar nuestro lugar, humillándose a sí mismo, dejando su trono de gloria, viniendo a este mundo para salvarte a ti y para salvarme a mí, satisfaciendo la demanda de Dios que existía ahí presente. Alguien tiene que resolver el problema. De nuestra parte no había posibilidad, pero gracias al Señor, porque Él envió a nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 25 y 26, dice, hablando el Señor Jesucristo con sus apóstoles, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Se da cuenta? Era necesario. Y vaya, qué necesidad. Una necesidad imperante, urgente, decisiva. Porque si no había sustituto, usted y yo no tendríamos ninguna oportunidad. Era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y después entrara en su gloria. En Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas,
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Convenía, era necesario para poder llevar hijos a la gloria. Convenía, era necesario, no había otra forma. Por eso podemos recordar a Jesús en el jardín del Getsemaní, orando y sudando como grandes gotas de sangre y diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, que se haga tu voluntad. Dios guardó silencio ante la pregunta del Señor: ¿hay alguna otra forma de hacerlo? Dios guardó silencio porque la única forma era o el pecador paga la deuda o alguien lo sustituye, lo representa, pero ese alguien, la condición de santidad solo la reunía nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, gracias al Señor, Él estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestras culpas. En el mismo libro de Hebreos, en los capítulo 9, versículos 9 al 23, ahí nos habla lo siguiente. Hebreos 9, 22 y 23. 22 y 23. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. El hombre un día habitará la iglesia, habitará el cielo con Cristo, pero fue necesario haber sido purificada por medio de sangre. Voy a repetir la lectura. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. El sacrificio de Cristo fue perfecto, por eso Él exclamó: consumado es. En el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aleluya. ¿Por qué la sangre? Porque la vida de la carne en la sangre está. Por eso, Dios no pide otra cosa, no pide sangre humana, no pide otra clase de sacrificios. Él exigía sangre perfecta, sangre pura, limpia, sin pecado. Dígame, ¿qué hombre podía cumplir ese requisito? Ninguno. Desde Adán hasta la actualidad, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. ¿Para dónde? Únicamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado, dice Dios, yo les he dado la sangre. ¿Cuál sangre?
la sangre pura, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro en una de sus cartas menciona y dice: hermanos, mirad que no habéis sido comprados a precio de oro o plata o cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sangre limpia y perfecta, pura y santa, con la cual nosotros recibimos la salvación. Por lo tanto, quiero concluir en esta oportunidad que la esencia de la expiación es una obra o santificación presentada a Dios. Una obra o santificación presentada a Dios. Dios, dice Cristo, tú pediste sangre perfecta y pura. Aquí estoy, aquí está mi sangre derramada por la humanidad. Un sacrificio puro, una obra de satisfacción, la cual Dios recibió con todo el gusto. Y por eso fue que en la cruz Cristo declaró y dijo: consumado es. Lo que pediste, aquí está. Está terminada la obra. Amigo, hoy en día ya no hay nada más que hacer, más que entregar tu vida al Señor Jesucristo y reconocer que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue el sacrificio perfecto para tu purificación, para la purificación de tu alma y para la purificación de tu persona y para prepararte para estar listo y poder vivir por la eternidad con Dios. El pecado quedó perdonado, quedó cubierto. Ya no hay más sacrificio por él. El hombre que estaba separado de Dios ahora es reconciliado para poder entrar libremente a la presencia de Dios. Y por eso el escritor a los Hebreos dice que por el velo de su carne nos abrió un camino nuevo y vivo para poder entrar hasta el mismo trono de la gracia, donde podemos tener comunión, donde podemos tener compañerismo con Dios, donde podemos tener toda la confianza para pedir y para agradecer, para adorar y para glorificar su nombre. El pecado quedó cubierto, el pecado quedó perdonado con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Ese es el verdadero significado del Viernes Santo, de la Semana Santa. No es tiempo para ir a la playa, para hacer otras cosas. Es tiempo para agradecerle a Dios y sobre todo aprovechar la oportunidad que Él nos da por medio del sacrificio de Cristo. Dios te bendiga. Espero que la palabra del Señor haya llegado a tu corazón. Y si alguna persona está viéndome, escuchándome, ahí en el seno de su hogar y todavía no tiene esa seguridad de poder entrar hasta el mismo trono de la gracia, comience aceptando a Cristo, confesando sus pecados y entregando su vida a Él. Oremos. Nuestro Dios, en este momento yo te recibo como mi Salvador personal. Pido que perdones mis pecados, que me inscribas en el libro de la vida y que yo sienta esa felicidad de saberme perdonado. Gracias, Señor,
por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Será en una próxima oportunidad.